Bien, buenos días. Bien, buenos días a todos, a todas. Comenzamos este pleno extraordinario referente a distintas ordenanzas municipales, y aunque tuvimos el pasado viernes el pleno ordinario, si les parece procedemos a guardar un minuto de silencio por las víctimas de violencia de género de los últimos días, ayer sin ir más lejos en Castilla y León. Bien, pues muchas gracias. Comenzamos en consecuencia este pleno ordinario y si les parece, pues lo que haríamos sería dos bloques, el que se refiere a tasas y precios públicos y luego propiamente el que se refiere a impuestos. Pues comenzamos entonces con el primer bloque de tasas y precios públicos. Intervenciones. Señora Bañeres. En principio no, lo que hemos hablado no vamos a marcar un tiempo, pues con la brevedad que cada uno pueda, pero sin marcar un tiempo, puesto que son varios puntos. Sí, Bañeres, buenos días, sí. Bueno, de conformidad con el informe de intervención que consta en el expediente de propuesta de modificación de las ordenanzas, debería haberse emitido un informe por el Tribunal Económico Administrativo Municipal. Este grupo todavía carece de él. Se requirió su aportación en la última Comisión de Coordinación de Tributos y se nos dijo que si acaso, como no era vinculante, que ya informarían después. Creo que no tiene mucho sentido que el Tribunal Económico, si tiene que hacer alguna apreciación al respecto, pues sea a posteriori. Por de pronto, esa deficiencia del expediente la ponemos de manifiesto. Por otro lado, se nos entregó en ese mismo momento un informe sobre la repercusión de las bonificaciones, que al final pues arrojaba un saldo escaso de 84.000 euros. Nos parece que una de dos: o no hemos hecho bien las bonificaciones, o no creemos en ellas, o son un giro meramente estético, porque no creo que con esos importes, respecto de un presupuesto general, pues tengan mayor impacto ni en el empleo, ni en la economía familiar, doméstica, familias numerosas, etcétera. Tampoco vemos que la modificación que se propone en cada uno de los tributos responda a un objetivo, una finalidad, a una idea preconcebida, una justificación. Por tanto, más allá de aquellas modificaciones que vienen impuestas por la adaptación a la normativa urbanística actual, creemos que no tiene mucho sentido y que ha sido muy poco ambiciosa la propuesta de modificación. Pues muchas gracias, señora Bañeres. Señor Salinero. Sí, no sabíamos que se iba a debatir en dos bloques. Nosotros Vamos a decir, ahí como veramos, que es un poco la estructura que alegría. Claro, porque es la estructura que hemos seguido habitualmente, eso de separar por un bloque. Vale. Digo, porque hablar ahí de forma específica cada una de ellas sobre alguna cuestión muy concreta de las lonjas o mercados, es decir, habitualmente siempre hemos ido con el bloque un poco de tasas y precios públicos y luego otro que se refiere a impuestos, pero vamos, Vale. Bueno, se trae hoy a este pleno la modificación de los impuestos principales y la modificación de algunas tasas. Una de las tasas más importantes, que es la ocupación del dominio público. Nosotros entendemos las ordenanzas fiscales, sobre todo las relacionadas con los impuestos, como una herramienta de transformación política, una herramienta de transformación desde el ayuntamiento. A través de estas ordenanzas fiscales, sobre todo a través de los impuestos, nos permite fomentar unos sectores en concreto o ralentizar algunos de ellos. Hacer políticas, por ejemplo, a través de esas bonificaciones también de carácter social. Y todo eso siempre bajo un principio, que es lo que nosotros queríamos transmitir a través de esa proposición que trajimos en este pleno y se aprobó para la modificación de las ordenanzas. Esa proposición lo que quería plantear era un proceso
abierto, un proceso completo, participativo, para la modificación de las ordenanzas fiscales, siempre estableciéndolas con criterios sociales. Por tanto, el segundo gran poder de las ordenanzas fiscales es, desde nuestro punto de vista, la recaudación, pero recaudar de una forma más eficiente, de una mejor manera, no recaudar por recaudar, sino recaudar con esos criterios sociales, como decía anteriormente. Por tanto, con esas ordenanzas, esa posibilidad de transformación que tienen, yo creo que tendríamos que haber creado una base para que nos permitiera entender los principales problemas que desde nuestro punto de vista atraviesa esta ciudad, y de ahí ya articular el proceso para la redacción de las ordenanzas fiscales. Antes de nada, mostrar nuestro desacuerdo de cómo se ha llevado este proceso. Creemos que se podría haber llevado de otra manera, pero no obstante, los principales problemas que tendríamos que intentar paliar con estas ordenanzas fiscales, desde nuestro punto de vista, es, por ejemplo, la generación de empleo para esas dos vertientes de problemas que hay en nuestra ciudad, que por una parte es el paro y otra es la crisis. Y luego también la apuesta por las pymes. Otro también es modelar el desarrollo urbanístico, un desarrollo urbanístico que todavía seguimos con las fiebres del boom inmobiliario, que seguimos apostando casi con un plan general totalmente desfasado, aunque se haya aprobado en 2014, que sigue apostando por las... Un poco de silencio para poder explicar. Por las edificaciones de nueva planta, implementar de una forma eficiente otra línea de trabajo en las ordenanzas fiscales, que son las políticas ecologistas, y luego también paliar la pobreza que a la cual va creciendo en nuestra ciudad, la pobreza que sufren nuestras familias. Está subiendo la tasa de pobreza, existe también una reducción del salario medio de los burgaleses y las burgalesas, y también sufren la reducción del poder adquisitivo, dado que, entre otros problemas, ha tenido que producirse un rescate de este ayuntamiento y que ha supuesto la subida de muchas de estas ordenanzas durante los últimos años, para aumentar la recaudación municipal y así salir de los problemas que teníamos. Nosotros habíamos hecho un planteamiento de las ordenanzas fiscales en función de estos principios que decía antes, de los problemas generales que detectábamos en la ciudad, y no han sido escuchadas. Yo espero que en el proceso de alegaciones, aunque no corresponda ya hacerlo, pero que por lo menos se abra la mano de alguna manera para que podamos tener un diálogo y un punto de encuentro en esta materia. Ahí nosotros iremos votando ordenanza por ordenanza en función de lo que veamos en cada uno. Pero eso sí, nos quisiéramos decir que, por ejemplo, en la ordenanza en el impuesto municipal de vehículos de tracción mecánica, hay aspectos que vemos favorable de la modificación que se hace. Vemos favorable que se haya una bonificación para el gas licuado, una bonificación también relacionada con los vehículos eléctricos, que también era algo que proponíamos por nuestra parte, pero que nosotros, la parte que no nos han escuchado, creíamos que era fundamental, por ejemplo, subir el gravamen, lo que es a los vehículos de grandes cilindradas, tanto vehículos turísticos como motocicletas, etcétera, reduciéndolo los coches de menor. Y luego, sobre todo, porque dentro de sus criterios medioambientales que decíamos antes, esas políticas ecologistas, entendíamos que no es muy accesible para un ciudadano, para una familia tipo de nuestra ciudad, acceder a los vehículos eléctricos, a los de gas licuado. Entonces planteamos algo que deja la ley, ¿no? Hacer bonificaciones en función de las emisiones de los vehículos. Es un aspecto que tampoco se ha tenido en cuenta. Otra de las ordenanzas que planteábamos era, en general, cómo fomentar el empleo. Es cierto que se ha dado en los impuestos que se pueden contemplar este tipo de bonificaciones, se ha dado un cambio de lo que venía anteriormente, pero también es cierto
que está demostrado que esas bonificaciones que se hacen para el IAE, para el ICIO, para otro tipo de impuestos, está demostrado que no es un generador de empleo por sí mismo. Y es cierto que a la hora de implantarse una empresa, tampoco la empresa lo tiene demasiado en cuenta, ¿no? Simplemente hay que ver, por ejemplo, aparte de estudios y demás que decía antes, hay que ver los últimos años quienes han intentado acceder a estas bonificaciones, que la mayoría, o por no decir todas, han sido empresas que ya están implantadas en Burgos. Y además son bonificaciones que están alejadas al tejido empresarial tipo de nuestra ciudad, los cuales están formados principalmente por pymes, y estas bonificaciones que se plantean están casi más dirigidas a las grandes industrias de nuestra ciudad. Yo creo que son aspectos que tenemos que mejorar. Y en esa misma línea decíamos que, por ejemplo, teníamos que pedir un mayor esfuerzo para recaudar y redirigirlo hacia políticas transformadoras. Tenemos que pedir un mayor esfuerzo en el IAE a las grandes empresas, de tal manera que ya que les estamos dando esas bonificaciones, que casi solamente ellos pueden acceder, también teníamos que pedirles una mayor contribución, para que al final, no a través de las ordenanzas fiscales, pero sí a través de planes concretos, pudiéramos crear o fomentar, por ejemplo, el apoyo a las pymes. Otro aspecto que también señalábamos en nuestra propuesta de ordenanzas, y no se ha tenido en cuenta, es en materia de ocupación del dominio público. Venimos demandando desde hace prácticamente un año ya un reglamento que regule toda esta ocupación del dominio público, los famosos veladores, los andamios, etcétera, que se van poniendo en las calles, y nunca llega este reglamento. Pero dejando reglamentos aparte, lo que vemos que no contempla esta ordenanza, aunque sí que hay otros aspectos que se han modificado y podemos estar más o menos de acuerdo, es que por una parte no se coge al toro por los cuernos lo que son en esas acciones que llevan a cabo asociaciones, otro tipo de organizaciones sin ánimo de lucro, que intentan llevarlo a cabo en la calle, en ese dominio público, para intentar transformar o educar, o los objetivos que se hayan marcado, porque al final se les está pidiendo el pago de una cuota de esa ocupación del dominio público, y nosotros simplemente pedíamos que se incorporase un párrafo en esta ordenanza, en la cual pedíamos que estas asociaciones que hacen la ocupación de la vía pública estuvieran exentas de pagar esta ordenanza. Y luego también, recordando esa proposición que se llevó a pleno por parte de Imagina y que se aprobó por los grupos, que se contemplase que Burgos no iba a permitir circos con animales. Entendíamos que se tenía que estar contemplada en esta ordenanza. Y por no extendernos más, simplemente hacer mención a dos más, ¿no? Dentro de esa capacidad transformadora que tienen las ordenanzas, entendíamos que en el impuesto de construcciones, dado que se hace una apuesta también por bonificar las rehabilitaciones y reformas que se hacen en el casco histórico, entendíamos que esto ya lo tenemos que superar. Aparte de contemplar estos, también se están llevando a cabo iniciativas por parte de los vecinos de los bloques, de llevar a cabo mejoras en sus viviendas o en sus edificios. Simplemente hay que hacer un vistazo a nuestra ciudad. Por eso planteamos que al final, por una parte, intentar sancionar las obras de nueva planta, entendiendo que teníamos que apostar por las reformas y rehabilitaciones de viviendas. Por eso planteamos la subida del ICIO, y porque no había otra forma de sancionar esas edificaciones de nueva planta, y por otra parte una bonificación del 15% a esas rehabilitaciones y reformas
que decía anteriormente. Más que nada por apostar en la consolidación de la ciudad, apostar no solamente en el casco histórico por esas rehabilitaciones y reformas, sino llevarlo a cabo en toda la ciudad. Y no apostar tanto en generar nuevas viviendas, que al final tenemos un superávit de viviendas vacías. Y luego, como impuesto un poco más de referencia para todos los vecinos, el famoso IBI. El IBI es un impuesto que al final desde el 2010 ha subido tremendamente la recaudación. Se ha pasado de una recaudación del 2010 de 39 millones de euros a la estimación en esta de 54, y esto al final supone que no sale esto de ciencia infusa, no sale de forma espontánea este dinero, sino sale al final de los bolsillos de todos los vecinos y vecinas. Por eso lo que planteábamos era un respiro a las familias. Nosotros queríamos en el IBI, ese impuesto que se aplica absolutamente a todos, bajar el tipo, pero para compensar, por otra parte, planteábamos una serie de medidas, entre ellos una medida que está contemplada dentro de la ley, que es subir el tipo de gravamen a unos usos concretos que están contemplados en la ley, de, por ejemplo, comercio, ocio, oficinas, grandes almacenes, sanidad, que lo que permite la ley es que el 10% de los mayores valores catastrales de cada una de esas actividades se le puede subir un tipo de gravamen diferente, o sea, hacerlo de una forma diferenciada, de tal manera que planteamos reducírselo a las familias, pues, ese momento de crisis, y luego por otra parte subírselo pues a esos sectores que están más consolidados y que tienen que aportar más para hacer esas políticas transformadoras. De tal manera que lo que planteábamos era algo muy sencillo. Por ejemplo, el Hugo, que viene a pagar más o menos 1,5 millones de IBI, subírselo a el Hospital Universitario de Burgos, subírselo prácticamente a 2,5 millones la recaudación para compensarlo de esta manera. Luego, dentro de las bonificaciones que contemplábamos en este impuesto, aparte de las familias numerosas, etcétera, etcétera, que sí que vienen contempladas en la ley, planteamos que, por ejemplo, en las viviendas de protección oficial, que tienen unas bonificaciones hasta el quinto año por ley, se fueran plantearlas hasta el 10º año, más que nada por las características de este tipo de viviendas. Y un elemento que ya se están llevando a cabo en otras ciudades, incluso también se van a llevar a cabo en capitales de provincia de nuestra comunidad autónoma, es intentar sancionar esas viviendas vacías de los grandes propietarios, ¿no? De tal manera que a través de herramientas sencillas para nuestro ayuntamiento podíamos sancionar esas viviendas vacías y intentarlas, o por una parte sacarlas al mercado, o bien y buscar que no se especule con ellas. Al final, estos planteamientos que nosotros hacíamos con las ordenanzas fiscales son los planteamientos que nosotros queríamos que se hubieran debatido a través de esa proposición de pleno que se aprobó aquí para la modificación, siempre intentando aplicar estos criterios sociales, intentando que sean una herramienta de transformación de la ciudad las ordenanzas, y que al final consiguiéramos dar un punto y aparte de esas ordenanzas fiscales que durante los últimos años ha ido aprobando el Partido Popular con esa mayoría, y que solamente tenían la lógica de recaudar más para este ayuntamiento, dando igual a quién pedían o sacaban esa recaudación, dado que este ayuntamiento tenía una situación económicamente complicada. Gracias, señor Salinero. El señor Salinero ha hecho una intervención global de todas ellas y lógicamente está en su derecho, y con independencia luego de votarlo por separado. Por el Grupo Socialista, señor de la Rosa. Muy buenos días a todos y a todas. Voy a intentar volver a centrar el debate respecto al punto que nos toca abordar hoy, que es la aprobación de algunas
modificaciones en varias ordenanzas fiscales. He escuchado al portavoz del Grupo Imagina abordar cuestiones relacionadas con urbanismo, el plan general, las grietas de Villafría. Bueno, yo creo que, además también de los turnos de intervención... Las grietas de Villafría. Eso, disculpa, grietas de Villafría. Bueno, en este primer bloque, en lo referente a las dos ordenanzas fiscales que se plantean modificar, que obedecen a tasas, sí que quiero, permitidme por favor, hacer una pequeña introducción del por qué estamos abordando esto en este momento. Las ordenanzas fiscales, más allá de ser el instrumento recaudador de este ayuntamiento a través de tres figuras, los impuestos, las tasas y los precios públicos, también son un elemento redistribuidor, y un elemento redistribuidor también de la carga fiscal que este ayuntamiento proporciona a nuestros vecinos y a nuestras empresas en función de una serie de criterios que entre todos creemos que tienen que ser los más justos posibles. Criterios como las rentas, criterios como las propiedades o criterios también sobre los posibles beneficios sociales que vecinos y empresas proporcionan a esta ciudad para valorar siquiera algún tipo de compensación o bonificación. Hace ya 2 años que este ayuntamiento no valora modificaciones sobre las ordenanzas, un periodo de tiempo suficiente para tener que revisar y actualizar esta normativa de muchas de estas ordenanzas, no de todas, pero sí de muchas de estas ordenanzas, y también para corregir, señor alcalde, lo que ha supuesto una política fiscal que se ha mantenido en el tiempo en los últimos 12 años. Y en ese sentido, el Grupo Municipal Socialista registró el pasado mes de julio propuestas de modificación sobre 22 de las 38 ordenanzas fiscales de este ayuntamiento. Hicimos una valoración conjunta y propusimos que se pudieran contemplar modificaciones, como digo, en la mayoría de estos instrumentos reguladores, de estos instrumentos de regulación fiscal, para actualizar y para corregir lo que se venía haciendo mal desde las normativas que tenemos establecidas por parte de esta institución. Hoy, este pleno aborda inicialmente la aprobación de 7 modificaciones de ordenanzas fiscales. Como digo, 2 a tasas y otras 5 referidas a impuestos, a las que hará una valoración posteriormente mi compañero Antonio Fernández Santos. Permitidme hacer una valoración de las 2 tasas que se pretenden modificar actualmente. Tanto estas como los impuestos obedecen a un solo criterio en la prioridad que hemos dado los socialistas a lo que tiene que ser la generación de empleo y la proporción de nuevos puestos de trabajo de calidad, puestos de trabajo estables para los vecinos de nuestra ciudad. Se trata de intentar mejorar y actualizar regulaciones sobre actividades económicas, sobre nuevas actividades comerciales que busquen un nuevo impulso para que estas empresas, para que estas actividades generen más y mejores puestos de trabajo. Esa ha sido la máxima del Grupo Socialista durante este mandato y lo seguirá siendo. Y este es el principal instrumento. Señores y señoras, este es el principal instrumento que nos podemos dotar los propios corporativos para hacer realidad este propósito. Este es el instrumento con el que cuentan las administraciones locales, el principal de ellos para generar puestos de trabajo. Y con las actividades comerciales también. Y por eso la ordenanza 213 pretende adecuar las tarifas de la tasa de todo tipo de actividades, muchas de ellas comerciales, que hace apenas unos años no se estaban desarrollando en nuestra ciudad. Y me refiero concretamente a esas actividades que se desarrollan en vehículos de transporte y en remolques de venta de productos perecederos más conocidos como food trucks. Por fin esta ciudad va a tener una regulación pionera, en parte, no seremos los primeros, pero no son muchas las ciudades que actualmente van a regular este tipo de actividades cada vez más prolíficas en las ciudades de nuestro entorno y también en Burgos. Y por otro lado, actualizar también las tarifas de las distintas actividades que se vienen desarrollando en el dominio público para adecuarlas a la actualidad económica vigente. Y por último, por favor, la segunda tasa que se pretende modificar es la 219, que regula la adjudicación de puestos en los mercadillos ocasionales. ¿Por qué se modifica esta tasa? Porque la norma incorpora un procedimiento que plantea 2 vías, una en régimen de concurrencia y otro en régimen de sorteo. Y para abordar la tarificación del sorteo se ha tomado como referencia la recaudación media de los últimos 5 años para no perder capacidad
de ingresos por parte de este ayuntamiento y proporcione una tasa justa a lo que se venía ingresando por parte de los comerciantes en estos mercadillos. Yo creo que son dos tasas que obedecen a la necesidad de actualización en base a la diversidad de actividades que se vienen produciendo, como digo, y a la actualización de estos espacios que se vienen contemplando últimamente en esta ciudad. Gracias. Gracias, señor de la Rosa. Señor Foronda. Gracias, señor alcalde. La verdad que vivimos, señor Salinero, vivimos una democracia, y esa democracia pues tiene unas reglas de juego. Y esas reglas de juego son para todos, ¿no? Entonces, cuando se ponen esas reglas de juego con unos plazos de tiempo, y además más cuando usted salió en rueda de prensa diciendo hace falta modificar las ordenanzas, que fue el primero que salió, pues de acuerdo con eso empezó la máquina a funcionar. Esa máquina tiene unas fechas porque hay que trabajar, hay determinados gente que está detrás, que trabaja, funcionarios, y con esas fechas es con lo que hemos trabajado. Unos hemos cumplido con esas fechas y otros no han cumplido con esas fechas. Pero de todas formas las hemos leído las suyas. Pero quiero decir que vamos a jugar todos en el mismo equipo, que jugando todos en el mismo equipo, todos buscaremos una solución conjunta que es para lo que estamos aquí. La verdad que ha sido un trabajo serio lo que hemos hecho, lo tengo que decir, y sobre todo hemos conseguido algo con este trabajo serio y riguroso, porque además se han enriquecido lo que es las propias ordenanzas y se ha buscado sobre todo ese enriquecimiento del punto jurídico y del punto de vista económico, que es lo que realmente carecían en muchas de las ordenanzas. Se ha buscado este equilibrio económico en las que se han presentado por ambos grupos y se ha buscado sobre todo una cosa que es muy importante, que es reducir la presión fiscal. Es decir, hacer un tratamiento fiscal mucho más equitativo con lo recaudado. Y digo tratamiento fiscal con lo recaudado porque lo que se consigue con eso son unas bajadas. Sí que se asumimos unas bajadas el propio ayuntamiento, unas bajadas económicas, pero también es verdad que las variaciones del mercado, un mercado en estos momentos crecientes, posiblemente absorba esas bajadas que se van a producir. Hemos querido, más que repercutir los ingresos, sino disminuir los ingresos del ayuntamiento, pero sobre todo con dos cuestiones importantes, que era facilitar lo que era el acceso a los servicios de una forma mucho más económica y sobre todo mantener lo que era la calidad. Pero en esas negociaciones había un único fin, y era un estudio exhaustivo dedicado sobre todo a lo que era al ciudadano y lo que era al empresario. Y por eso ya en la fiscal número 100, pues esos aplazamientos de deuda, ¿no?, que estaba hasta 18.000 euros y que no se necesitaban aval, se ha pasado a 30.000 euros. Aquellos con necesidades, con problemas, pues hasta 30.000 euros pueden solicitar un aplazamiento sin presentar ningún aval. Y además se resuelve otro de los problemas acontecidos en estos 2 últimos años, que es aquello que supera los 30.000, el Pleno es consciente de que puede tomar esa decisión. Esto hace, sobre todo, que el ayuntamiento sea más real con los problemas de los ciudadanos. Usted habla, por ejemplo, de la ocupación de dominio público. Nos parece bien que lo ponga encima de la mesa la ocupación de dominio público, y es un problema de todos la ocupación de dominio público, pero también es un problema suyo cuando hacen una ocupación de dominio público como es cuando las elecciones, ¿no? Eso tienen que tenerlo en cuenta. Se ha subido, pero se busca un equilibrio, con esa subida se busca un equilibrio con otras bajadas, sabiendo que el grado de ocupación, el grado de cobertura está en el 0,75% de esa ordenanza. Con lo cual, esa ordenanza ha bajado con respecto al año 2011. Había otra cosa que se ha logrado, que ha sido la distribución. Se ha logrado poner en orden lo que es y darle viabilidad en lo que es toda la cartelería. Y esa cartelería, una vez que se ha solucionado los problemas que había en Burgos, que todos ponían los carteles donde querían y no pagaban, ahora lo que se ha hecho es una disminución de los precios de las cartelerías en un 25%, por lo tanto, colocar un cartel de grandes dimensiones se ha pasado de 3.500 euros a que sean 2.500 y se ha reducido lo que es la tasa un 25%. Con lo cual voy a terminar, ¿qué es lo que hemos buscado en estas negociaciones? Se han hecho con sensatez, se han hecho con responsabilidad, pero sobre todo tengo que decir que lo que ha habido ha sido mucho trabajo y mucho diálogo. Gracias. Gracias, señor Foronda. ¿Alguna intervención más sobre esto? ¿Podemos proceder a la votación de estas 3 primeras? Bueno, pues la primera, a la que se hacía alusión, la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza número 100. ¿Votos a favor de la misma?
Votos en contra. Abstenciones. Evidentemente ninguna. Pues quedaría aprobado por 24 votos a favor y 3 votos en contra. En la tasa, la ordenanza fiscal número 203 de la utilización privativa, el aprovechamiento especial de bienes e instalaciones de dominio público local. Votos a favor de la misma. Votos en contra. Quedaría aprobada con estaríamos hablando con 18 votos a favor y 9 votos en contra. La ordenanza número 3, la que se refiere a la ordenanza 219, la que se refiere a las actividades en lonjas y mercados. Votos a favor de la misma. Votos en contra. Abstenciones. Pues quedaría aprobada con 18 votos a favor, 3 votos en contra y 6 abstenciones. Vale. Segundo bloque, los 5 impuestos municipales. Reitero, ya algunos portavoces han hecho alusión al bloque global, con lo cual, como cada uno quiera, intervenciones sobre estos 5 impuestos, los puntos 4 a 8. Señor Fernández Santos. Bueno, se trata ahora, tal como se había dicho al principio de la sesión, del debate sobre las ordenanzas que regulan los 5 impuestos que los ayuntamientos pueden tener y que este ayuntamiento los tiene regulados. Vamos a ver, nuestra posición en el tema de las ordenanzas ha sido la siguiente. Nosotros creímos oír alguna vez que a ver quién era capaz de hacer unas propuestas a nuestras ordenanzas, y el Grupo Municipal Socialista, que viene demostrando, yo creo, con suficiencia, que tiene capacidad de gobierno, que ha venido aquí sabiendo lo que había que hacer en el caso de que hubiéramos tenido la responsabilidad de gobernar, y que siempre estamos dispuestos a que la ciudad mejore, pues nos pusimos a la tarea. Y en esa tarea pues hemos de reconocer que ha habido receptividad, y que yo creo que del debate de las siguientes propuestas pues pueden surgir pues acuerdos que son importantes para la ciudad. Bien, los impuestos, en fin, no pretendo ponerme demasiado solemne, ha habido solemnidades hoy, pero vamos, los impuestos son en las ordenanzas que regulan con qué vamos a pagar. Es decir, aquí todo lo pagamos con el dinero de los ciudadanos, aquí no nos equivoquemos, todo lo que pagamos lo hacemos con dinero que sacamos del bolsillo de los ciudadanos. Y los impuestos nos sirven para pagar aquellos servicios que no están regulados, porque no los pueden estar mediante tasas o precios públicos, para cubrir también los déficits de los servicios que se pagan con tasas y precios públicos, y para contribuir a que la ciudad mejore mediante las distintas inversiones que hay que hacer. Pero evidentemente, si no hubiera impuestos, no hubiera políticas. Es decir, las políticas de todo tipo empiezan en los impuestos. Sería imposible hacer una política de cualquier tipo, y mucho menos redistributiva, si no tuviéramos impuestos. Si no se pusieran los impuestos, ¿de qué manera se iba a establecer la solidaridad de los que más tienen con los que más lo necesitan? Solo a través de los impuestos. Cuando no se pagaban impuestos en este país, hace ya muchos años, se pagaban muy pocos impuestos, esa solidaridad, entre comillas, se llamaba beneficencia, caridad. Y los que somos partidarios de que la solidaridad se hace a través del bolsillo, no solamente la solidaridad, también el patriotismo se hace a través del bolsillo. En la medida que declaras al IRPF correctamente y que exiges tus facturas con IVA y tal, estás siendo mucho más patriota que si te levantas o no te levantas cuando suena un himno o una bandera enorme. De ahí la importancia de los impuestos. En estos impuestos, primer objetivo que nos marcamos el Grupo Socialista, no vamos a proponer una subida de impuestos. No vamos a proponer una subida de impuestos. ¿Por qué? Porque creemos que para que
que los impuestos puedan subir, siempre hemos pensado que hay que explicarlo muy bien a los ciudadanos por qué le subes este impuesto o el otro y para qué se lo subes. Es evidente que si un ayuntamiento tiene que abordar unos gastos extraordinarios en un momento determinado, solo tiene una vía, que es la subida de impuestos. Y por tanto, no renunciamos a que pueda haber subidas de impuestos, pero lo que no estamos de acuerdo es que pudiera haber subidas de impuestos gratuitas. Segunda cuestión, evidentemente adaptar las ordenanzas a la normativa legal que actualmente está aprobada, habida cuenta que se llevaban varios años sin modificar estas ordenanzas. Tercera cuestión, que el texto sirviera para que aquellas cuestiones más conflictivas de la ordenanza pudieran ser entendidas correctamente por los funcionarios y aplicarlas de esa manera correcta. Y cuarto, intervenir en las ordenanzas en la medida que los ayuntamientos pueden intervenir, porque no pueden intervenir en todos los ayuntamientos. Es verdad que los ayuntamientos pueden fijar el tipo impositivo de las diferentes ordenanzas en función de las franjas que te marca la ley y, evidentemente, podrás intervenir en aquello que son las bonificaciones potestativas, es decir, bonificaciones que puedes o no puedes introducir en los impuestos. Y que nosotros hemos tratado, ya que no íbamos a proponer modificar los tipos, nuestras propuestas fundamentalmente, aparte de lo que he dicho anteriormente, de mejorar la ordenanza, de facilitar su aplicación, han ido fundamentalmente a marcar en nuestras ordenanzas la posibilidad de que las bonificaciones potestativas lo fueran fundamentalmente por algo que yo creo que es el primer problema de nuestra sociedad, que es el empleo. Esos han sido nuestros objetivos en esta propuesta de modificación de ordenanzas, aparte de otras cuestiones puntuales, que refiero brevísimamente, resaltando lo más importante que se han modificado y que a mi manera de ver conviene resaltar. En la ordenanza del incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, es decir, de las plusvalías, que es una pasta, lo voy a pagar por plusvalías, se ha incluido una nueva exención. Se lo digo a los que se les llena la boca con cositas y luego no lo ven cuando hay que plasmarlo en una ordenanza, que es que quedan exentas las fincas con ocasión de la dación en pago, de la vivienda habitual, del deudor hipotecario para la cancelación de las deudas garantizadas con la hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas con entidades de crédito o con cualquier otra entidad. Y me parece importante resaltarlo porque la ordenanza va a eximir del pago de la plusvalía a aquellos a los que dan su vivienda en pago. Porque hasta ahora, con nuestra ordenanza, queridos compañeros y compañeras, el señor que no tenía para pagar la hipoteca y llegaba a un acuerdo con el banco de la dación en pago de su vivienda, encima tenía que pagar la plusvalía de esa vivienda que daba en pago. Y por tanto, esto es importante. Estoy de acuerdo que se puede gritar si se puede. Estoy de acuerdo. Pero después del si se puede, hay que pararse 5 minutos a modificar las normas que benefician a las personas por las que a veces decimos si se puede. Y también van a estar exentos las transmisiones de viviendas realizadas con ejercicios notariales. La ordenanza sobre vehículos de tracción mecánica. Lo que tratamos de hacer en la modificación es bonificar a aquellos que adquieran vehículos que no contaminen o que contaminen lo más mínimo y por lo tanto habrá bonificaciones entre el 65 y el 75% para los coches propulsados por electricidad, los híbridos o aquellos que van con gas licuado o con gas natural. En el IBI entramos fundamentalmente en las modificaciones de las bonificaciones potestativas y se entra de lleno en bonificar
el IBI a aquellos que sean capaces de crear empleo, bonificaciones entre el 50 y el 90% de bonificación por la creación de puestos de trabajo indefinidos y la posibilidad de que esta bonificación sea durante 3 ejercicios. Los empresarios crean empleo y las administraciones lo que tienen que hacer a través de los mecanismos que tienen en sus manos es procurar dar facilidades, en la medida que puedes, para que se cree ese empleo. Y una de las formas de ayudar a las empresas a que creen empleo es que cuando se lo piensen, sepan que pueden ahorrarse un dinero en el pago de sus impuestos, en este caso de los impuestos municipales. Igual que en el impuesto de actividades económicas, donde nuevamente entramos de lleno en modificar las bonificaciones potestativas para la creación de empleo, aumentando los porcentajes entre el 15 y el 50% para aquellos que creen diferentes porcentajes de empleo indefinido y para aquellos que fomenten el empleo en las empresas ya existentes podrá llegarse hasta el 95% en el primer ejercicio, siempre que se contrate un mínimo de 40 trabajadores, hasta el 95%. Estamos hablando del IAE, una cantidad importante que pagan las empresas que tienen unos ejercicios superiores al 1.000.000 de euros. Y finalmente, en la ordenanza sobre construcciones, instalaciones y obras, pues se determina claramente en función de las características especiales de los edificios donde se van a hacer las obras y se crean bonificaciones en función de esas características que pueden llegar hasta el 95%. Y como es posible que esto se acabe aquí, yo sí que crea yo que hay un segundo turno y no le haya, no quiero dejar la ocasión, ya que el señor Foronda no lo ha hecho, yo creo que lo debería hacer. Creo que yo, al menos, nosotros sí que valoramos las propuestas que se hacen desde todos los grupos. Evidentemente no podemos valorar la propuesta que hace Ciudadanos porque no la conocemos, por las razones que sean no la conocemos, pero sí podemos valorar la propuesta que ha hecho Imagina sobre las distintas ordenanzas que regulan los impuestos. Digo porque me gustaría aprovechar el debate para ver en qué estamos de acuerdo y en qué estamos en desacuerdo, grupos que pueden llegar a ser mayoritarios, para dejar sentadas al menos algunas bases en temas tan fundamentales como es definir los impuestos. Empezaré por cualquiera, por el IBI, por ejemplo. Por el IBI. Bueno, en primer lugar, al menos en lo que a mí respecta. Sí, ya sabéis que ya saben ustedes que yo soy muy enemigo de que detrás de un gran discurso se esconda un ratón. Sí, un gran discurso tiene que esconder un león como mínimo, y si es posible un rinoceronte y un elefante uno encima de otro. Pero un gran discurso no puede esconder un ratón, porque en el momento que analizas el discurso, el tema se te queda absolutamente vacío y vacuo. Vamos a ver. Antes ha dicho Raúl, para beneficiar a las familias proponemos una rebaja del IBI, tal. ¡Qué gran discurso! Raúl, lo que proponéis, yo creo que se lo puedes decir al que te ha hecho esto, proponéis una rebaja del tipo del IBI del 0,4568, atiende, que te voy a descubrir el ratón, del 0,4568 al 4560. Es decir, proponéis una rebaja de 8 10 milésimas. Es decir, traducido a porcentaje, para que se entere usted, se trata de una rebaja del 0,176%, una rebaja del 0,176%.
176%. Es decir, no llega a 0,2% la rebaja que proponéis para beneficiar a las grandes familias. ¿Qué le supone al ayuntamiento esta propuesta de esta rebaja del 1,76%? Si hablamos de una recaudación de 57 millones de euros, la propuesta del grupo de Imagina le supone al ayuntamiento una pérdida de 10.000 euros. Es decir, en vez de recaudar 57 millones, recaudaría 10.000 euros menos. Yo no sé cómo no se lo acepta usted, ¿sabe? No entiendo, Bueno, tal vez porque se hubiera tenido que enfrentar aquí a esta crítica un poco ácida, lo comprendo, que estoy haciendo en estos momentos, sobre los ratoncitos escondidos detrás de los grandes discursos. ¿Qué le supone al contribuyente esta propuesta, este beneficio para las grandes familias? Pues mira, supongamos que tienes una vivienda modesta, un poco menos modesta que la mía, por ejemplo, pero modesta, y pagas 200 euros al año de IBI. 200 euros al año de IBI. ¿Cuánto le supone la rebaja que propone Imagina? 35 céntimos de ahorro. $35 céntimos de ahorro. En palabras de Rajoy, una chocolatina de esas, un chuche para el niño, o 2 chuches. Esta es la rebaja que se propone. Por tanto, en fin, seamos serios. Eso sí, proponen una subida en los bienes inmuebles de características especiales. Yo estoy seguro que ustedes saben lo que son los bienes inmuebles de características especiales. Estoy absolutamente seguro. Y que el que ha hecho esto, estoy seguro que lo sabe también. Mire, de los bienes inmuebles de características especiales, recauda el ayuntamiento al año 165.000 euros. 165.000 euros. Bien. ¿De dónde recauda estos 165.000 euros? Pues de aquellos bienes de características especiales que la ley define, que son, pues, aeropuertos, carreteras, producciones de electricidad, y nuestra ciudad, ¿de dónde recauda esta cantidad tan importantísima de 165.000 euros en bienes especiales? Pues mira, lo recauda de nuestro aeropuerto, una parte, nuestro aeropuerto, el aeropuerto de AENA, una parte, del trozo de la carretera de autopista Burgos-Armiñón, que está en el término municipal de Burgos. Hay 20 cargos nada más, lo digo para que lo sepamos, hay 20 recibos, no hay más. Y luego, de las 2 empresas que hay en Burgos, no sé, son dos, creo que son 2. 2 empresas que que han incorporado a sus empresas energía fotovoltaica. Claro, nosotros estamos dispuestos a discutir a quién se le puede subir este impuesto de características especiales, pero no, yo desde luego no estoy dispuesto a aprobar que se suba un impuesto a una empresa que está apostando por energías renovables y energías limpias. ¿O es que decimos hoy una cosa y mañana otra? En el discurso soltamos que somos partidarios de las energías limpias y cuando hay que plasmarlo en el papel decimos que hay que subir los impuestos al que ha introducido en sus empresas energía fotovoltaica. Para mí es una contradicción. Bueno, la contradicción que entiendo y que se ha puesto tan de moda últimamente entre lo que se dice y lo que se hace. Entre lo que es la ideología, teórica, y luego lo que hay que llevar a la práctica. Porque siempre he defendido que la ideología hay que llevarla a la práctica, hay que llevarla a las leyes, a las normativas. Evidentemente solo se puede hacer desde el gobierno, eso estamos de acuerdo, pero no me parece correcto que
se planteen cosas que son extrañas. Y luego proponen subir, que se puede hacer, subidas con un tipo de gravamen diferencial del IBI, según las diferentes actividades. Y, como ustedes dicen aquí, teniendo en cuenta que la ley solo les autoriza una subida al 10% de esos locales que se dedican a diferente actividad. Yo lo explico muy bien. Quiere subir la sanidad, es decir, al UBU de Burgos le quiere subir el 184,6% del impuesto, y nos diferenciamos, ¿saben qué? En que nosotros queremos que sea público. Llevamos años y años y años en la lucha de que tiene que ser público, y no creo que por la vía de una subida del impuesto del IBI, ¿verdad? Pero no entiendo yo por qué quieren subirles a las instalaciones deportivas el 118%, ni entiendo por qué a las industrias de esta ciudad les quieren subir ustedes el IBI al 10%, el 140%. Es que no entiendo nada. O sea, yo le agradecería que me explicaran por qué al 10%, que es el máximo que se puede aplicar de las industrias de esta ciudad, les quieren subir el 140%. Yo no lo entiendo. O por qué a la hostelería al 10% se le quiere subir el 148,35%. O por qué a la actividad comercial les quieren subir ustedes el 140%. No lo puedo entender. Oiga, nosotros somos socialistas de un país que tiene una economía de mercado. Una economía de mercado en que, como he dicho en algún momento de mi intervención, tenemos absolutamente claro que el trabajo le crean las empresas, los empresarios, y que si en momentos difíciles como son estos de crisis les asamos a impuestos, se va a repercutir en la creación de empleo. Esto es así, salvo que yo esté muy equivocado. Por lo tanto, nosotros sí que estamos dispuestos a establecer tipos diferenciados para estos diferentes apartados que dice la ley. ¿Estamos de acuerdo? Pero no estos porcentajes, y sabiendo a qué vamos a dedicar, el exceso de lo que recaudemos. Sí, porque estamos dispuestos a proponer aumentos de impuestos, de algún impuesto, en este caso del IBI, si se asume la responsabilidad de que el aumento del IBI y por lo tanto el aumento de recaudación va a ir, por ejemplo, a adquirir viviendas para el Parque Municipal de Viviendas o para acabar con el encuentro. Sí, estamos dispuestos a subir impuestos con finalidades clarísimas, que ya lo he dicho al principio, que es lo que creo que se debe hacer. ¿Alguna cuestión más? Aparte del IBI. Bien, no estamos de acuerdo en la propuesta que hacen ustedes de subir el tipo impositivo del ICIO, es decir, del impuesto por construcciones, instalaciones y obras, me parece que ponen ustedes en el, no me acuerdo cuánto, pero lo tendré por aquí. Bien, no estamos de acuerdo en subirlo. ¿Sabe por qué? Porque si ha habido una crisis importantísima, además de la económica, que ha sido mundial, en nuestro país ha habido una crisis que es la crisis de la construcción, la burbuja inmobiliaria, y por tanto no estamos dispuestos a subir impuestos a un sector que crea puestos de trabajo, que no podrá ser nunca, y ojalá lo sea, lo que fue en el momento de la locura urbanística, pero que se necesita que ese sector reflote y se empiece a construir. Mire, nosotros tenemos el tipo de gravamen en el 3,30%. Le tenemos en el 3,30%. El máximo que te permite la ley es el 4%. Creo que tenemos un tipo alto de gravamen en el ICIO. Y ustedes dicen que le quieren subir al 3,7%. Es decir, casi al máximo de lo que permite la ley. Es decir, una subida
del 12%, ¿no creen que es excesivo? Pregunto, Pregunto. ¿No creen que es excesivo en estos momentos de crisis del sector subir el impuesto del ICIO el 12%? En un impuesto que ya está muy alto. En un impuesto que ya está muy alto. ¿No lo creen? Nosotros creemos que sí, que está muy alto. Y finalmente, les voy a hacer un comentario sobre su propuesta sobre el impuesto de vehículos, en el que proponen unas subidas también en prácticamente en todos los tramos, excepto en el primero, que le bajan los coches que menos número hay en el mercado y mantienen en el segundo tramo. Mire, nosotros estamos de acuerdo en que dentro de la modificación de la Ley de Haciendas Locales y por tanto de las modificaciones de los impuestos de los ayuntamientos, que se está retrasando lo que no está escrito, en este caso del impuesto de los vehículos de tracción mecánica, el sistema está absolutamente obsoleto. Estamos gravando los caballos fiscales, que no gravan la potencia, sino que gravan la cilindrada, de tal manera que un coche con mucha potencia paga mucho menos que un coche con menos potencia y mayor cilindrada. Yo creo que lo que hay que hacer fundamentalmente es favorecer en los impuestos, como yo creo que hemos intentado de hacer, a aquellos coches que contaminan menos. Es decir, espero que cuando haya esta modificación de este impuesto, se valore el impuesto en función de la contaminación y no de algo completamente obsoleto como son los caballos fiscales. Y ya me guardo algo por si acaso hay contestación para algunas de las aclaraciones que he pedido en este momento. Muchas gracias, señor Fernández Santos. Señor Foronda. Gracias, alcalde. La verdad es que antes se me ha quedado, como no ha habido réplica, señor Salinero, se me ha quedado una cosa en el tintero que se lo quería decir. Cuando habla de la subida tan espectacular, ¿no?, de tasas y precios públicos, le puedo decir que desde el año 2004 al 2015 la subida de ingresos ha sido el 4,7%, que ha sido 2,2 millones de euros. Esos 2,2 millones de euros durante 12 años representan 183.000 euros. Perdón. Pero fíjese usted que si se hubiese aplicado lo que es la subida del IPC de esos años, que lo puede buscar usted en el Instituto Nacional de Estadística, sale el 24,4 millones, es decir, que saldrían 10 millones de euros. Por lo tanto, yo creo que a la hora de hablar, yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo por parte del Ayuntamiento. Independientemente de eso, yo le voy a decir una cosa que, con el trabajo conjunto que hemos hecho con el Partido Socialista, le puedo decir que este es un ayuntamiento muy comprometido, pero sobre todo comprometido con el empleo y sobre todo comprometido con el tejido industrial. Fíjese que hace 2 días se firmaba lo que era la mesa de diálogo social, 2 millones de euros por parte de este ayuntamiento, 500 empleos y con un compromiso de llegar a los 4 millones, es decir, entre las dos anualidades económicas, llegar hasta los 4 millones en el 2018. Yo creo que eso es importante. Y una de las cosas importantes que se dijo allí es que también había que estar con las empresas, había que estar con el tejido industrial. Y estos impuestos van a estar con los trabajadores y van a estar con el tejido empresarial de Burgos. En aquella firma del convenio se pedía fomentar el empleo y se pedía fomentar el tejido industrial. Y estos impuestos fomentan el empleo y fomentan lo que es el tejido industrial. Fíjese que, como decía, aunque sea un poco reiterativo, ¿no?, lo que decía el señor Fernández Santos, hay impuestos como el IAE que se pasa del 15 al 50% en bonificaciones. Había un tramo de 3 y se ha pasado a un tramo de 7, siempre con la bonificación del empleo y tal y como se ha hecho aquí, con un empleo fijo y de continuidad. Sobre todo, se pretende que con ese empleo fijo también se dé continuidad en lo que son las empresas y que las empresas se consoliden en Burgos y sobre todo que se consoliden en aquellos polígonos industriales donde el ayuntamiento tiene más de un 10%, pudiendo llegar a unos beneficios fiscales que pueden llegar hasta los 15 años. En cuanto al ICIO, se tiene en cuenta lo que es la propia actividad comercial,
Si hay bonificación se llega hasta el 30%, hay que estar 2 años en el ejercicio de la propia actividad y sobre todo volvemos a lo mismo, fomento de empleo. Si vamos al IBI, también con fomento de empleo, solo con 10 trabajadores, solo con 10 hay una bonificación ya del 50%. Y si vamos como novedad fundamental, ¿no? Que no se ha dicho aquí, es que estas bonificaciones incorporan algo que no tenían antes, que son temas sociales y culturales. Y cuando digo temas sociales, se establecen pues muchas bonificaciones calificadas dentro de los terrenos, calificadas como de equipamientos, que va desde el 30 al 70%, y sobre todo muy sensibles con las viviendas de protección oficial, con una reducción del 90% en este impuesto de construcciones. Nos hemos identificado también con la parte cultural, la parte de patrimonio, la parte del centro, sobre todo, que influye más sobre todo en el centro histórico, con esas protecciones estructurales que no había y que van del 75 hasta el 10%. Con lo cual, ¿qué se está buscando con todo esto? Se está buscando empleo, se está buscando que ese empleo se consolide, se está buscando una continuidad y sobre todo se está buscando que los empresarios apuesten por Burgos. ¿Que apuesten en qué? En el tejido industrial, en el crecimiento, porque lo que sí que es verdad que si la industria crece, si ellos crecen, Burgos crece. Y la consecuencia es el diálogo. El diálogo ha dado lugar a un crecimiento, da lugar a una responsabilidad, y esa responsabilidad que hemos tenido los grupos políticos se transforma en seguridad en el empleo y en crecimiento. Por lo tanto, yo quiero agradecer, no solo lo que es en sí al Partido Socialista con el que está reunido, quiero agradecérselo a todos, porque al fin y al cabo en los plenos se enriquecemos, en las comisiones también se ha enriquecido, y también le tengo que decir que yo sí que he leído todo lo suyo. Lo que sí que es verdad que cuando uno está en las reglas de juego, a veces romper las reglas de juego, pues particularmente no me gusta. Pero le voy a comentar algunas cuestiones. Usted cuando habla del IBI, le puedo decir que solo hay 3 capitales en toda España con el IBI más bajo de todos. Y se lo digo porque a lo mejor no se lo pueden creer, pero viene en la prensa. Y hay 3 ciudades. Uno es Burgos, otro Soria y otro es Toledo. Los más bajos de España. Y los más altos son aquellos en los que gobiernan ustedes. Fíjese, en Barcelona el 0,75, en Cádiz el 1,01 y en Zaragoza el 0,64. Por lo tanto, yo creo que estamos en un IBI bastante reducido. Cuando hablan ustedes de las viviendas, ¿no?, de poner una tasa a las viviendas vacías, eso está regulado en la ley, existe la ley, sí, en la ley, la 72.4, pero se necesita una reglamentación del Estado. Reglamentación que no existe. Y si no existe y los ayuntamientos toman esa atribución de llevarlo a efecto, las consecuencias es que estamos incumpliendo el principio general de igualdad que dice el artículo 31 de la Constitución. Y, por tanto, en consecuencia, es un acto nulo de pleno derecho, de acuerdo con el artículo 62.2 de la Ley de Procedimiento. Pero le voy a contar un caso curioso para que vea que me lo he leído. Vamos a hablar, por ejemplo, de Barcelona. Por ejemplo, Barcelona que ahora está con el boom de hacerlo, ¿no? Y hay un señor ahí que se llama Gironella. Y ahí están, no sé si gobierna el tutus o el titi, como se dice en Italia, o aquí los tontos. Aquí los tontos de los españoles que cumplimos la ley. Y se lo voy a explicar de la siguiente manera. Allí lo han reglamentado. Han sacado, no hay reglamento, han creado una ordenanza. Fíjese que una ordenanza es obligatoria, no es como un precio público. La ordenanza es obligatoria. Y aquel que paga basuras, paga agua, paga IBI, paga todo, le colocan una ordenanza que es de inspección. Y todo el mundo paga una inspección de vivienda, 633 euros. Y ahora con 633 euros, que no cumple lo que dice la ley de tasas, porque el servicio está más que cubierto, resulta que mandan una cartita y tienen que aparecer por el ayuntamiento. Y le dicen que ocupen la vivienda. Y solo por decirles eso, 266 euros, que tienen que pagar si no ocupan esa vivienda. Con lo cual, con todo eso, eso es realmente lo importante, decirlo. ¿Cuándo hay que decir eso? Esa noticia tan fuerte de dejar de cobrar los IBI de las tasas, eso hay que decirlo cuando son las elecciones. Eso tiene más tirón que la sentencia del IBI. Cuando salieron con el IBI que tenían que reclamar y tenían que devolver el IBI. Eso sí que tiene tirón electoral, pero impresionante. Pero fíjese que lo que no se puede meter es a un ciudadano
exactamente igual con lo que es, que tiene una vivienda, con lo que es la empresa, lo que es el banco o lo que es una constructora. Los intereses son totalmente diferentes. El ayuntamiento no puede demostrar si una vivienda está vacía y el propietario puede argumentarla que la está intentando vender o la está intentando alquilar. La subida del IBI, ¿qué trae consigo? La subida del IBI lo que trae consigo una subida del 50%, una subida de todos los alquileres. Burgos dejaría de ser una ciudad donde viniese la gente a comprar viviendas. ¿Por qué? Porque tiene unos impuestos muy altos y si la tienes vacía no la puedes tener. Se está chocando frontalmente, fíjese, contra el patrimonio de las personas que quieran tenerlo, que quieran ahorrar. Hay gente que ahorra, mete el dinero en el banco y hay gente que se compra una vivienda. Y sobre todo, ¿qué hacemos? Con todos los señores mayores que se han ido a una residencia de ancianos y siguen conservando su vivienda. ¿Qué hacemos? ¿Les ponemos además 633 euros o 233 cuando aparezca la inspección? Yo creo que vamos a darle un poquito de sentido, vamos a dejar que quien tenga que legislar, legisle y sobre todo no hacer como contaba ayer en una comida, ¿no? Como Calígula, que se levanta de la siesta Calígula, se asoma al balcón y dice, mira, esos que pasan por ahí que me paguen una tasa. Y sobre todo, si quieren recaudar dinero, el señor Manjón no cobre las placas solares a 1 euro, cobreras a 300, como dijo en aquel pleno. Las placas solares, ¿se acuerdan, no? Entonces, es lo que hay que hacer. Si queremos recaudar, recaudamos de otra forma, pero no de aquellos pisos vacíos. Gracias. Gracias, señor Foronda. ¿Alguna cuestión más, señor Salinero? Sí. No sé, esta mañana nos sentimos especialmente halagados. Mientras el PP intente atacarnos, el PSOE también, eso sí quiere decir que vamos en buen camino. Lo que me sorprende un poco más es la postura del Partido Socialista. Yo creo que todavía no están entendiendo que al final, en un futuro, ya sea a corto o mediano plazo, debemos tener un entendimiento. Entonces, hay que ser críticos, eso sí, sin ningún problema, con otras formaciones, pero siempre desde un punto de vista respetuoso. Lo digo esto por los debates que puedan venir, que nadie sabe cuándo se producirán, pero pueden venir. Y sobre todo, porque al final entendemos que todos intentan remar en este barco que se llama ayuntamiento. Yo entiendo que cuando se vino con esta proposición, cuando Imagina dijo que se tenían que modificar las ordenanzas fiscales y se aprueba esa proposición, desde luego lo que no planteaba era esa fórmula del Partido Popular de yo te impongo una fecha y no solamente hablamos entre nosotros planteábamos otra cuestión. Por eso mismo en ese pleno, cuando el alcalde puso unas fechas para ir presentando las propuestas de cada grupo, nosotros dijimos que así nosotros no lo íbamos a hacer, que queríamos otro tipo de debate, otro tipo de participación. Y aún así, a pesar de todo, puede ser que más tarde, eso se lo puede reconocer, nos amoldamos a lo que al final impuso el alcalde, pero no era desde luego ni nuestro criterio ni nuestra prioridad, porque entendemos que las ordenanzas fiscales en este año había un buen momento para cambiar el tipo de ordenanzas fiscales que se llevan haciendo desde el 2010. Seguramente el señor de Foronda tenga razón respecto al incremento de los ingresos por parte de las ordenanzas fiscales. Pero también le tengo que decir que desde el 2010, cuando ya llevábamos prácticamente 3 años de crisis, las modificaciones en las ordenanzas fiscales han ido muy para arriba, han sido siempre ascendentes, de tal manera que le recuerdo ese pleno lamentable, y si no recuerdo mal, de junio de 2012, en el cual tuvimos que modificar 2 veces las ordenanzas fiscales porque a ustedes no les salían las cuentas. ¿Y eso dónde salió? Al final salió de los bolsillos de todos los burgaleses y las burgalesas. Eso es así. No obstante, celebro que se entre tan en detalle en nuestra propuesta, que lo hemos intentado hacer con una propuesta, ya digo, de debate, lo que es normal, hay que corregir, hay que ver, y son principios, pero no hay ningún problema. Pero bueno, no obstante, como se entra en el debate de nuestras ordenanzas, pues entraremos en ellas. Lo que sí que digo es que cuando se hable de una ordenanza, no se hable de una forma sesgada, porque si no se pierde el principio o la lógica de cada una de ellas.
Lo digo por lo siguiente. Cuando estábamos hablando por ejemplo, del ICIO, no tenemos ningún problema en admitir, como he dicho en la primera intervención, que nosotros proponemos subir este impuesto. Claro que sí. ¿Pero por qué? Porque nosotros no podemos sancionar las construcciones de nueva planta, como es nuestro criterio. Nosotros vamos a otro modelo de ciudad, no al modelo del Plan General del 2014, ¿no?, que preveía esas 90.000 nuevas viviendas en un crecimiento de población en Burgos de 90.000 personas en 10 años. No. Nosotros vamos a un estado de estanquedad, de estacionamiento, del crecimiento urbanístico, y tenemos que seguir reforzando nuestra ciudad a través de estas reformas y rehabilitaciones. Por eso sí que planteamos, igual que subíamos el tipo del ICIO, bonificaciones del 15% de las rehabilitaciones y las reformas, de tal manera que al final seguimos apostando por un sector. ¿Por qué? Porque también entendemos que es una aplicación también un poco de la ley que regula el ICIO, de que al final se pueden hacer unas bonificaciones en el casco histórico. Pero yo creo que desde lo que aprendimos del impuesto, de las inspecciones técnicas de las edificaciones, vemos que no estamos dándole el apoyo suficiente a las familias que tienen que pasar esta inspección y que al final tienen que hacer una serie de reformas en los edificios, en las viviendas. Y por eso entendíamos que no nos podemos quedar solamente en las bonificaciones de lo que son en el casco histórico. Tenemos que ir más allá, entendiendo que la política de la rehabilitación la tenemos que aplicar en la totalidad de la ciudad, porque si no tendríamos una ciudad a dos ritmos, una ciudad diferenciada, ¿no? Lo que es los beneficios en el centro de la ciudad, en el casco histórico, y en el resto de la ciudad. Y dentro siempre de esa lógica que decíamos de apostar siempre por las rehabilitaciones y las reformas. Podemos continuar. Vemos bien que la apuesta que se haya hecho con el impuesto de tracción mecánica, se haya apostado por una bonificación en lo que es el gas licuado y el gas natural, y así también los coches eléctricos. Totalmente de acuerdo, también lo planteábamos nosotros, pero también decíamos que por una parte teníamos que aplicar el tipo de gravamen a los vehículos turísticos, a los ciclomotores, de una forma más progresiva, porque lo que pasaba con la ordenanza anterior, la que nosotros, en esta en concreto, es que no salían unos escalafones, unos escalones de tipo de gravamen muy proporcionales, según lo que planteaba en función cada coeficiente. Entonces planteamos algo más progresivo, más lineal. Asimismo, entendíamos que esas bonificaciones que se aplicaban, y que estamos de acuerdo, como ya he dicho, están aplicadas a un sector muy minoritario todavía de la sociedad. No cualquier ciudadano puede acceder a la compra de un coche eléctrico, ni nuestra ciudad está suficientemente preparada para este tipo de vehículos. Que se apueste, que se den bonificaciones, desde luego que sí, que nosotros decíamos, ¿qué es lo que puede llegar más el ciudadano medio? A gastarse un poco más para tener un coche que tenga unas emisiones reducidas, ¿no? Y es en eso que sí que contempla la ley, lo que planteábamos, bonificaciones en función de las emisiones. Claro, si hacemos una bonificación, que son buenas, pero que solamente llega a un sector muy minoritario de nuestra sociedad, no estamos transformando o no estamos aplicando esa política que estábamos todos de acuerdo de hacer una política medioambiental, ecológica. Por eso planteamos esa bonificación. Por eso digo que cuando se analicen las ordenanzas, sean de unos o de otros, lo vamos a hacer en el conjunto para no distorsionarlo. Asimismo, por ejemplo, las políticas de empleo que lo ha explicado tanto el señor de Foronda como el señor Fernández Santos, las políticas para fomentar el empleo a través de las bonificaciones
nosotros lo que hemos visto a través de varios estudios que se han hecho es que no es un elemento fundamental para que, por ejemplo, para que una empresa venga a Burgos. Hay que incentivarlos de otras maneras. No es determinante esas bonificaciones. No digo que no se hagan, al contrario, se tienen que hacer, por lo menos lo tenemos que intentar. Pero eso sí, viendo, por ejemplo, las últimas empresas que han intentado aplicarse de este interés público para beneficiarse de estas bonificaciones, vemos dos realidades, ¿no? Unas que son grandes empresas y luego, por otra parte, son ya empresas que están, digamos, consolidadas en Burgos, ¿no? Cuando decimos que son grandes empresas, estamos hablando, por ejemplo, de Ural de Motor, de Kronospan, hablamos de Campofrío, con la peculiaridad de Campofrío, esto lo dejamos aparte, y que esto a su vez también demuestra que las pymes no tienen acceso a este tipo de bonificaciones, ¿no? O es muy difícil que accedan, porque estamos hablando de un mínimo de plantilla indefinida, que para una pyme es muy difícil alcanzarlo. Por eso pedíamos, por ejemplo, en el IAE, que esas grandes empresas que sí que pueden, digamos, acceder a este tipo de bonificaciones, también pedirles esos esfuerzos. Igual que también veníamos pidiéndoles esos esfuerzos en el IBI, a este tipo de empresas, para que al final nosotros podamos transformar ese esfuerzo de las grandes industrias en políticas concretas para el apoyo de las pymes. Esa es la lógica, porque no estamos aplicando este tipo de bonificaciones a las pymes. Cuando hablamos, por ejemplo, una herramienta que se ha utilizado en el IAE, que parece buena en función del porcentaje de empleados que se hacen en los indefinidos, pero estamos hablando de un tipo de empresas que para pagar el IAE tienen ya un mínimo de negocio de 1 millón de euros. Por eso digo que descartamos ahí a las pymes. Pero esa aplicación de esos porcentajes en esa ordenanza es diferente a la que se aplica en las demás. Esta es un poquito la lógica que nosotros intentábamos aplicar en el fomento del empleo. Asimismo, cuando se hablaba, ya dejando nuestras ordenanzas de lados, si tienen alguna pregunta más yo se la responderé, por supuesto que sí. Cuando hablan de sus ordenanzas, por supuesto que sí, me la ha recordado usted, señor Fernández Santos. Cuando aplicamos el IBI, nosotros por lo menos, ya digo que es un documento inicial. Lo que queríamos aplicar en nuestra ordenanza del IBI era intentar buscar una reducción. No teníamos capacidad para estudiar cuánto se puede reducir a las familias, pero sí que entendíamos que había que aplicar una reducción. Por lo menos nosotros nos lo planteamos. Nosotros entendemos que la mayoría de las familias han aportado muchísimo dinero a este ayuntamiento, se ha regulado un poco la valoración catastral, pero aún así tienen durante años han estado aportando más de lo que deberían. Por eso debíamos también compensarles de alguna manera. Y por otra parte, ya digo que por lo menos lo planteamos, que por otra parte, cuando estamos hablando de gravar los tipos de negocio que tiene esa valoración por encima del 10% de valor el 10% superior de las franjas del valor catastral, lo decimos porque al final este tipo de empresas y demás tienen una serie de bonificaciones, ¿no? Y también es lógico que estos que aporten más al ayuntamiento para hacer la lógica que ha dicho el señor Fernández Santos, que es aplicar unos impuestos de distribución de la riqueza, generación, sociales al final. Cuando especificábamos de la subida del IBI en bienes inmuebles de características especiales, lo decimos cuando lo presentamos
comentamos, también yo creo que los medios de comunicación lo recogieron, es que, por ejemplo, la APU no ha sido un gran problema para nuestra ciudad. Nosotros es lógico que en un negocio de este tipo que pidamos que se recaude más. Yo puedo entender que se ha podido malentender y no entenderse que pidamos también el tipo de que pidamos el aumento del gravamen de este impuesto en estos inmuebles de características especiales, las que son las generadoras de energía, ¿no? Pero es que hay generadores de energía y otros tipos de generadores de energía. De tal manera que también planteamos dentro de las bonificaciones que dentro de aquellos que generan energías solares se le aplique unas bonificaciones fiscales. Ya digo que es que las ordenanzas fiscales son difíciles, dado que tú no puedes sancionar, lo que puedes es bonificar aquellas políticas que te interesan más. Por tanto, aquí aplicamos esa lógica. Sancionamos, pero bonificamos un sector concreto que a nosotros nos interesa como futuro de Burgos. Es cierto que la aplicación también de vaya concluyendo, por favor. Dos minutos solamente. La aplicación dentro de las bonificaciones que decíamos del IBI, pedíamos que se siguieran bonificando las viviendas de protección oficial a partir del 5º año, ¿no? Del 5º para adelante hasta los 10 años desde que se construyeron. Al final, por seguir apostando un poco en esa línea. Cuando decimos el gravamen a las viviendas vacías, tiene en parte razón el señor de Foronda, pero ya estamos viendo que la aplicación de la ley 2004, el artículo 72, que gravaba con un 50% las viviendas vacías, esto ya estamos viendo como en otros ayuntamientos se está intentando aplicar medidas. Ya digo que nosotros, les recordamos, que nosotros planteamos una propuesta en la cual esperábamos que por lo menos se negociara. Y dentro de ese mecanismo para gravar esas viviendas poníamos cómo podíamos gravarlos para que al final se gravase simplemente a los grandes especuladores de las viviendas vacías. Por ejemplo, para aplicar ese gravamen, decíamos que no tenía que haber nadie empadronado. Eso no quiere decir que, por ejemplo, el caso que usted ha dicho, señor de Foronda, una persona que está en una residencia no tiene por qué no estar empadronado en la vivienda que estaba anteriormente. Y luego también la segunda cuestión que tienen que cumplir es que durante vigilar los consumos poníamos eléctricos y de agua, en este caso sería muchísimo más fácil agua, porque es nuestra empresa, durante 2 ejercicios y durante dos anualidades no se ha producido un consumo y además tampoco hay nadie empadronado, se le podría aplicar este gravamen. Lo digo para al final centrarlo en donde lo queremos centrar, que son esos grandes especuladores de las viviendas vacías. Y luego ya por último, entendemos que las ordenanzas que se traen aquí tienen cuestiones positivas. Tienen cuestiones en las cuales, por ejemplo, se ha hecho ya una modificación de las políticas de fomento del empleo que ya venían contempladas en los diferentes impuestos, pero que eran difíciles de aplicar, de entender también por los funcionarios. Pero ya digo que es una matización buena de esas políticas de empleo que ya se venían. Y en algunos casos también se han aumentado, totalmente de acuerdo. Por otra parte, desde luego también vemos bien que, por ejemplo, en el caso de la plusvalía se contemple la acción en pago, pero es una cuestión que, como también se ha dicho al principio, es meramente una aplicación de la ley. Modificamos la ordenanza para que al final se ajuste a la ley, totalmente de acuerdo. Lo que nos ha crispado un poco de ese comentario es que al final se menosprecia el trabajo que se ha hecho, herramientas sociales tan importantes como ha sido la plataforma de afectados por la hipoteca, en las cuales, si al final, por ejemplo, en la plusvalía viene que se contemple por fin la dación en pago, eso viene por la presión social creada a través de esta plataforma, que lo que ha hecho es evidenciar un problema, intentarle dar solución.
Por tanto, nosotros sí que queremos reconocer ese trabajo de la plataforma afectados por la hipoteca, que por otra parte tanto diálogo ha aportado y medidas ha aportado a este Ayuntamiento de Burgos, entre otras cuestiones, por ejemplo, el famoso parque de viviendas. Por tanto, ya hemos manifestado nuestro voto en las tasas, en los impuestos lo haremos de igual manera cuando se vote. Entendemos que todavía hay tiempo para seguir dialogando acerca de estas ordenanzas fiscales, pero que al final, perdónenme, nos sentimos halagados porque al final el debate se centra en lo que hemos hecho nosotros. Desde luego, el bloque que se aprueba aquí de medidas es un bloque que al fin y al cabo son pequeños matices de lo que se venía ya aplicando por parte del Partido Popular y que durante tantos años, con toda la razón del mundo, algunos votaron en contra y incluso criticaban abiertamente porque no eran las ordenanzas fiscales de futuro para nuestra ciudad. Gracias, señor Salinero. Señor Fernández Santos. Bueno, vamos a ver. Bueno, en primer lugar, en relación con la intervención del señor Foronda, mire, a mí es que no me gustan las intervenciones que para defender uno lo que propone tenga que poner en contraposición las políticas que se hacen en otras ciudades. Es que a mí me repatea esto. Es decir, que ¿qué están haciendo los de Barcelona, los de Zaragoza o los de Cuscurrillos del Monte? Pues ellos sabrán, en función de las características de sus municipios, en función de sus necesidades y en función de sus objetivos. Yo creo que es lo normal. Lo que sí que le digo que es bueno, señor de Foronda, lástima que en esta ciudad no sea, es lo que está ocurriendo en estas ciudades y otras más, en las que ha habido un cambio de gobierno, y eso siempre democráticamente es muy interesante, porque perpetuarse en el poder genera pues ciertas actitudes cómodas y de inercia, y en esta ciudad lamentablemente no se ha producido por las razones que sean, pero es evidente que hubiera sido bueno, porque es bueno para todos, para los que entran nuevos, que se tienen que poner, que tienen que dar la cara y ponerse sobre la palestra, y para los que llevan tropecientos años porque se regeneran, tienen nuevas ideas, etcétera, etcétera. Por tanto, esto es así, no pongamos como ejemplo a otros, porque, en fin, yo pues no lo sé, yo de lo único que sé y poco es de esta ciudad, y de verdad que cuando hacemos propuestas para esta ciudad, lo que hacemos es pensar en las necesidades de esta ciudad. Bien, vamos a ver, en fin, me sorprende que Raúl haya dicho que mi intervención ha sido poco respetuosa. Oiga, mire, Raúl, o señor Salinero, desde que los del PP a lo largo de los últimos años me pusieron 2 o 3 querellas criminales, desde que Ciudadanos ahora me ha hecho una denuncia fiscal, desde que los del PP ahora se dedican a dirigirse al primo de Zumosol para que me riña en la prensa diaria. Desde todo eso, mire, le aseguro que mis familiares más directos me han dicho: Antonio, por favor, sé muy respetuoso, que nos vas a arruinar, ¿Qué les vamos a dejar a nuestros nietos? Que estos van a por ti. Entonces yo intento, te lo aseguro, ser lo más respetuoso posible. Ahora, si confundes la irrespetuosidad con el analizar tus propuestas, yo entiendo que te sientas halagado, porque evidentemente otro que no hubiera sido yo hubiera dicho: oye, pues ni las veo, ¿por qué me voy a molestar en analizar las propuestas de Izquierda Unida o de Imagina o de Podemos? No las analizo, voto en contra y se acabó. ¿Me entiendes? Pero como yo creo que todo el mundo, como he dicho en mi intervención, siempre tiene algo que aportar, y que a veces de lo que se aporta se pueden extraer cuestiones positivas, pues es por lo que he entrado a analizar, y yo creo que con bastante profundidad, las ordenanzas. Me hubiera gustado, señor Salinero, que con la misma profundidad que he analizado yo sus propuestas de ordenanzas lo hubiera hecho usted, que no lo ha hecho, porque esto no lo ha hecho usted. Bueno, vale, muy bien, con esas 2 manitas. Los debería hacer con las 2 manitas y con la cabeza.
no olvide la cabeza a la hora de hacer propuestas. Mire, le voy a decir algunas cuestiones. Y yo creo que pocas veces he estado más acertado en el símil de las grandes palabras que esconden un ratón, porque usted no lo acaba de entender. Vuelve a las grandes palabras. Modelo de ciudad. Modelo de ciudad. Modelo de ciudad se define a través de otros instrumentos del ayuntamiento. Aquí lo que se define es el modelo de política fiscal. El modelo de cómo vamos a cobrarles a los ciudadanos los impuestos. Mira, por favor, no a mí no me importa si yo creo que es bueno que me interrumpa. Vamos a ver. Mire, sobre el ICIO. Créame que sus explicaciones no me han convencido lo más mínimo. Insisto. Y le voy a decir por qué. Usted dice en su estilo. Dice, hombre, es que las reformas fiscales, la pobre familia que hace una reforma. ¿Sabe usted que hay grandes obras que van a través de las reformas fiscales de importantes cantidades de dinero? ¿Sabe usted que una reforma de un bar, por ejemplo, o no una de un bar, una tienda de muebles que se convierte en un bar o en una clínica dental, es una inversión importantísima para un negocio y usted quiere que bonificarle? No comprende que dice cosas contradictorias. Y dice, no, es que mire, es que hay tantos que tienen que hacer las obras consecuencias de la inspección técnica de edificación. ¿Usted cree que eso puede entrar en un global del tema de reformas? ¿Usted cree que hay que tratar igual a las personas que viven en un inmueble ruinoso que no puede hacer las obras que al señor fulanito de tal que está haciendo una reforma del bar que le cuesta, 180.000, 200.000 euros? ¿Usted cree que hay que tratarles igual? Pues está usted muy equivocado. ¿Sabe lo que lleva el Partido Socialista proponiendo para las obras que hay que hacer fruto de la inspección técnica de edificación en aquellas familias que no pueden? Establecer una línea de subvenciones para, de acuerdo con los ingresos económicos, ayudar. Se está enfadando Blanca, no me gusta. Parezco más de izquierdas yo, es verdad, lo reconozco, sí señor. ¿Cómo le vamos a meter en este gran bloque? No comprende que no, que en este gran bloque se cometerían muchas injusticias. Establezcamos y nos ponemos de acuerdo, y ahí nos vamos a encontrar una línea de ayudas para aquellas obras que hay que hacer como consecuencia de la inspección técnica de edificación, y aquellas familias que no puedan abordar la parte que puedan abordar. Ahí nos van a encontrar. Bueno, yo también me he sentido un poco molesto porque usted haya creído que yo he hecho algún ataque a la plataforma de apoyo. ¿Vale? Me fastidia mucho. Yo lo que le he tratado de decir, quizá desafortunadamente, es que una cosa son las palabras, como las suyas, y otra cosa son los hechos, como el señor Manjón. Que yo le reconozco su tarea igual que a cualquiera. Y que a la hora de aprobar leyes y de aprobar ordenanzas es donde se actúa de manera directísima. Es lo que he dicho. Y uno de los grandes objetivos que ha tenido la plataforma es cambiar la legislación para poder dar más derechos a las personas que pierden su vivienda por no poder pagar la hipoteca. Es lo que le he tratado de decir, que a ver si nos ponemos a trabajar en los instrumentos verdaderamente de cambio sin abandonar, evidentemente, los elementos de protesta lógicos que la sociedad necesita. O sea, que no nos equivoquemos, no nos pongamos la banderita, que de banderitas a la hora de la verdad, Y, por ejemplo, nuestra propuesta en lo que podemos, es que estos son las ordenanzas, no es el Parlamento, no estamos aprobando una ley, en lo que podemos, en el impuesto del IBI, hemos introducido el hecho que le he explicado anteriormente, porque hemos tenido la oportunidad de hacerlo como consecuencia de esta aprobación de esta ordenanza. Y esta pequeña migajita, a alguno seguro que le vendrá bien. Cuestión que usted en esto no había caído. Yo lo entiendo perfectamente, porque no se puede estar en todo. Mire, sobre las viviendas vacías.
nosotros estamos de acuerdo en que habría, como dice la ley, en que habría que gravar a las viviendas vacías. La ley dice, como usted ha dicho, el 50%. Nosotros estamos de acuerdo. Pero lo primero que hay que decir, para no engañarnos a nosotros mismos, primero que hay que decir es que no existe ningún ayuntamiento en España que tenga incorporado un gravamen para las viviendas vacías. Por lo tanto, cuando reúno a la prensa y les cuento lo de las viviendas vacías, lo de los impuestos de características especiales, lo que estoy mandando es un globo sonda que no hay nada dentro. No hay nada dentro, no hay sustancia, no hay nada. Te ponen un titular perfecto, pero detrás ni siquiera hay un ratón. Hay un mosquito insignificante. Porque ¿sabe qué le digo? Porque la gran dificultad, como ya hemos debatido tantas veces, ¿sabe cuántas veces hemos propuesto nosotros el gravar a las viviendas vacías? Decenas de veces. Pero reconocemos que no hemos definido lo que es una vivienda vacía. Le pondré un ejemplo. Le pondré un ejemplo de unas dificultades, no le voy a decir cómo demuestro que no hay nadie, que es una vivienda vacía, si el señor que vive en el pueblo y tiene una vivienda aquí y viene los fines de semana es vacía, si el señor que tiene un hijo y el hijo le ha dejado la vivienda al hijo y el hijo se ha ido a estudiar al extranjero, eso es una vivienda vacía. Es que no se puede definir una vivienda vacía. Usted lo ha intentado, ha dicho, bueno, pues es que los empadronados están en las viviendas vacías. ¿Y qué tiene que ver empadronado? No, ¿cuántos no empadronados hay viviendo en la ciudad? Hay un montón. Eso no es un criterio, eso no es un criterio. Pero les diré, ¿por qué se enfadan tanto? ¿Verdad? Les diré un criterio técnico. Les diré un criterio técnico. Mire, el IBI es un impuesto cuyo hecho imponible devenga el 1 de enero. Devenga el 1 de enero. Les pregunto, imaginémonos que el 1 de enero un piso está alquilado y por lo tanto no es una vivienda vacía. Pero el día 2 de enero deja de estar alquilado y ya no está alquilado a lo largo del año. Como el impuesto devenga el 1 de enero y el 1 de enero no era una vivienda vacía, ese piso no tendría el recargo del 50%. O al revés, que el día 1 estuviera vacío y el día 2 se alquilara. Como el 1 está vacío, pagaría el impuesto. El 2 está alquilado, pero ya, amigo, no estaba el 1. Es una dificultad técnica. Lo de los empadronados, esto se lo voy a explicar un poquito más. Si el criterio fuera el estar empadronados, podría ser que una persona que vive en un pueblo y que tiene 5 viviendas en Burgos, empadronara a sus 5 hijos, a uno en cada vivienda. Y los 5 hijos seguirían viviendo en el pueblo, pero ya han cumplido el criterio de empadronamiento. ¿Saben por qué? Porque el empadronamiento es libre. Nadie le cuestiona, cada uno se empadrona donde quiere. Por tanto, todas estas dificultades en el tema de las viviendas vacías son cuestiones que tenemos que debatir. ¿Sí? Cuando quiera usted, delante de cualquier medio de comunicación, nos sentamos usted y yo con estas manitas y les explicamos a la gente esto, ¿verdad? Estas cuestiones que usted a lo mejor ni ha caído o que no quiere caer, ¿sabe por qué? Porque el discursito vacío queda muy bien. Queda perfecto el discursito vacío. Sobre los turismos, usted insiste en los turismos. Mire, lo que decía el señor de Foronda, que siempre dice lo mismo, que es que nuestro impuesto de bienes inmuebles tiene un tipo bajo y el que yo habría que entrar es en ver cuál es la valoración catastral de las viviendas. Ahora, podemos tener un tipo bajo, una valoración catastral muy elevada, como es el caso de Burgos, y estar cobrando mucho más de lo que deberíamos cobrar. Pero eso es otro tema a discutir, ¿no? Pero el resto de nuestros impuestos, se lo digo a usted, señor de Foronda, y se lo digo también a los señores de Imagina, el resto de nuestros impuestos son impuestos altos, en función de las franjas que marca la ley. Son impuestos altos, de tal manera que cuando un impuesto que ya está alto le incrementamos, estamos incrementando sobre algo que ya está alto. Y, por ejemplo, en el impuesto sobre
los vehículos de tracción mecánica, nosotros tenemos un tipo del 1,8375, 1,8370, así no van a aprender nunca nada. Vendrán con otro discurso vacío al día siguiente. Y el máximo que se puede cobrar es un coeficiente de 2. Si tenemos un tipo alto o no tenemos un tipo alto en el impuesto de vehículos de tracción mecánica, un 8.375 sobre un máximo de 2. ¿Lo tenemos alto? Sí, lo tenemos alto. ¿Y qué hacemos? Sobrecargarlo más en la propuesta de Imagina. Y nosotros no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo en sobrecargar estos impuestos sin decir para qué. Sin decir para qué. Insisto que estamos dispuestos a negociar con ustedes los de Imagina o con ustedes los del PP a hacer subidas de impuestos finalistas. Que la subida vaya a algo que estamos todos de acuerdo. Ahí sí que estamos dispuestos a subir impuestos. Subir impuestos para darle 100.000 euros más a Antón para las fiestas, no. Digo porque se lo he oído mucho decir esto, ¿eh? No, a esto no. No, pero evidentemente para favorecer el empleo, para favorecer a las personas más desfavorecidas, para el parque municipal, etcétera, etcétera, para eso cuenten con nosotros. Y no sé si sabe usted, señor Salinero, que el IAE, es que le he oído no sé qué de las pymes y no sé qué. ¿Sabe usted que el IAE es un impuesto que solamente le da, gracias al señor Aznar? Esto lo tenemos que agradecer al señor Aznar, lo digo irónicamente porque le supuso a los ayuntamientos un palo económico del carajo. Que el IAE solo lo pagan las empresas cuya cifra de negocios es superior al 1.000.000 de euros. ¿Conoce usted muchas pymes con una cifra de negocio superior al 1.000.000 de euros? Yo lo desconozco. Y además le digo una cosa, lamentablemente lo que ha sucedido, la gran parte de la crisis del empleo en nuestro país, ¿sabe por qué ha venido? Porque las grandes empresas han despedido, fundamentalmente, y no han creado empleo. ¿Usted tiene algún problema en que las grandes empresas, yo qué sé, L'Oréal, Antolín, creen empleo? ¿Tiene algún problema? ¿Tiene algún problema? Porque ustedes les quieren subir el IAE en el coeficiente de situación. Usted quiere subir en las categorías tercera del IAE el 34%, en la categoría segunda el 49% y en la primera el 62%, de un impuesto que ya nuestro tipo está alto. Esto es lo que ustedes hacen en sus propuestas. Claro, si ustedes, su idea es los empresarios son los malos y hay que castigarles y vamos a cargarles de impuestos, yo creo que están equivocados en la economía que vivimos ahora. Si ustedes tienen la idea, qué pena que no hubiera una economía de Estado, que eso fracasó. Yo nada más se lo digo con todo el cariño, ahora que se han hecho ustedes socialdemócratas, que este país tiene una economía de mercado, que significa que el trabajo lo crean los empresarios y lo que hay que procurar, en mi modestísima opinión, y les costará hacerlo la tira si no ven beneficios, esto es lógico, es ayudarles con los instrumentos que tenemos. Nada, y en este caso son las ordenanzas fiscales. Muchas gracias, señor Fernández Santos. Con la mayor brevedad, por favor, señor Foronda. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, yo la verdad que la comparativa que he hecho con otra ciudad, como puede ser Barcelona, no es un plan peyorativo ni mucho menos, sino que todas las propuestas que suelen venir a estos plenos, la verdad es que salen porque han sido pasadas, han pasado por otros plenos de otras ciudades. Por lo tanto, yo creo que, además esta es una propuesta que salió en otro pleno hace exactamente, yo creo que tres años. Hay una cosa que es importante, es decir, sobre todo yo quiero terminar que el diálogo se ha conseguido lo que son unas buenas bonificaciones, se ha fomentado el empleo, se fomenta la cultura y se fomenta el tema social. Y señor Salinero, yo sé que ha habido momentos difíciles, momentos malos, ¿no? Yo me acuerdo que en aquellos momentos había una de las cuestiones que tengo siempre en mi despacho, ¿no?, de aquellos momentos y que además le he querido traer hoy, es una hoja, ¿no?, del Colegio de Economistas. Y fíjese, se lo voy a leer, no sé si se verá de detalle. La primera lección de la economía es la escasez. Nunca hay bastante de algo para satisfacer a todos lo que desean. Y la primera lección de la política es ignorar la primera lección de la economía.
Con lo cual, en aquellos tiempos tuvimos que ignorar la primera lección de la economía y ponernos a trabajar sobre lo que era la escasez. Y eso es lo que hemos hecho. Y le voy a decir otra cosa. En aquellos años solo ha subido, del año 2013 ahora, el IBI ha subido el 1,18%, que son 733.000 euros. Yo creo que ahora, con la actualización de los coeficientes que están del 2015, el valor catastral está a su valor real. Es decir, que si nosotros bajamos y si ingresamos menos, lo que son inversiones sostenibles o ayudas sociales llegarán menos. Por lo tanto, busquemos el equilibrio y sobre todo, no volvamos a sendas atrás. Gracias. Gracias, señor Foronda. Procedería ya, en consecuencia, la votación de la modificación de la ordenanza de los 5 impuestos municipales. Vamos con el primero, el que se refiere al incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, la ordenanza fiscal número 503. Votos a favor de la misma. Votos en contra. Quedaría aprobada la misma por 18 votos a favor y 9 votos en contra. La siguiente propuesta es la que se refiere a los vehículos de tracción mecánica y es la ordenanza número 504. Votos a favor de la misma. Votos en contra por lo mismo que la anterior, quedaría aprobada por 18 votos y 9 en contra. La siguiente propuesta es la modificación de la ordenanza número 507, en este caso sobre el IBI. Votos a favor de la misma. Votos en contra, pues exactamente en los términos anteriores, queda aprobada también por 18 votos. La siguiente propuesta es la ordenanza fiscal número 508, reguladora del impuesto a actividades económicas. Votos a favor de la misma. Votos en contra, en los mismos términos, por 18 votos quedaría aprobada. Y el punto número 8, la ordenanza 509, sobre el ICIO, del que también se ha hablado. Votos a favor de la misma. Votos en contra, pues quedaría aprobada también por 18 votos. Yo, desde luego, agradezco el alto grado de consenso y, desde luego, el trabajo realizado por todas las personas que han estado durante las últimas semanas. Sin más preámbulos, se levanta la sesión. Que tengan buen fin de semana. Muchas gracias.